Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este documental denominado La realidad de la educación virtual. El 12 de marzo del 2020, el Ministerio de Educación del Ecuador suspendió las clases presenciales. Así, escuelas y colegios de todo el Ecuador se unieron a las medidas tomadas en otros países y en cuestión de semanas pasamos a la ejecución de un modelo de educación remota de emergencia para dar respuesta a la crisis sanitaria. El 16 de marzo del 2020, el Estado ecuatoriano decretó el primer estado de excepción y antepuso el teletrabajo como una opción para impulsar el desarrollo del país. Karina Tobar es una madre de familia, de profesión ingeniera y madre de la pequeña Sami de 6 años de edad. Ella nos cuenta cómo tuvo que adaptar su tiempo con las clases de la pequeña Sami. Soy madre de familia y todo este lapso de estos años ha sido muy complicado personalmente, porque me he dedicado a mi trabajo y a mi hija, e incluso ha sido muy difícil hacer cambios de horario en lo que se refiere a mi trabajo y para poder estar con mi hija al mismo tiempo. Entonces sí se ha sido complicado personalmente. Nos ha costado en sí la educación y aprender de la misma educación, pues, ¿no? De la misma pedagogía, que sabemos que no es lo mismo que una profesora esté físicamente con el alumno a que un padre o algún familiar le enseñe a su hijo. Los docentes también tuvieron que adaptarse a sus cronogramas educativos a una forma diferente, ya que sus estudiantes estaban de forma virtual a través de las plataformas digitales y no existía el contacto físico. Los ambientes de aprendizaje virtuales no siempre estuvieron a la vanguardia, entonces teníamos que hacer la técnica de prueba y error, porque a partir de eso nosotros podíamos sacar nuestras deducciones. Fueron prácticamente 3 meses que nosotros empezamos a trabajar en observación directa con cambios que se necesitaban no solo en el eje metodológico, sino también en la parte mismo del componente virtual. No es lo mismo tener al docente en la pizarra trabajando con los niños que en un ambiente virtual en donde el niño pueda distraerse con mucha facilidad e incluso también poder hacer que el niño se siente realizar las actividades. Es muy complejo. Entonces, el proceso de capacitación fue continuo. Conforme íbamos viendo progreso o técnicas que entre pares, en este caso docentes, tanto docentes, padres de familia, directivos, iban viendo los cambios de los niños e inmediatamente los íbamos poniendo en nuestras aulas. También tuvimos capacitación externa por expertos en la parte virtual, de lo cual nos dieron las recomendaciones correspondientes, pero en muchos casos funcionaron, al igual que en otros no. Un proceso de adaptación que se necesita tiempo y se necesitó bastantes recursos, tanto de padres de familia como de nosotros mismos, directivos y docentes. Las autoridades de los diferentes centros educativos sostenían que eran cambios forzosos y que tenían que adaptarse a las decisiones del gobierno nacional. Adaptabilidad que no fue fácil, no fue sencillo. 2 años encerrados pues sí repercute. Y por otro lado también un pequeño desaporte, se podría decir, en el eje tecnológico, ya que no todos contaban con lo que se necesitaba para que existan las clases virtuales, hasta adecuarlos, hasta poder trabajar con cada uno de ellos. Incluso en muchos casos tocó ir a traerlos para que puedan tener un aprendizaje, porque realmente no todos estaban preparados para lo que era virtualidad. Incluso hasta el final una persona pues prácticamente no se adaptó y pidió la presencialidad al momento que ya existieron pues los retornos progresivos. Se prevé que la presencialidad es necesaria en estas circunstancias, ya que en el desarrollo de las clases diarias el estudiante no tenía los recursos necesarios. Considero que después de
de esta pandemia que ha sido una crisis sanitaria mundial, la educación necesita regresar a la presencialidad. Justamente los estudiantes, al estar en educación telemática, no han podido desarrollar ciertas habilidades que es muy importante desarrollarlas con el apoyo de los laboratorios. En cuanto a la universidad, nosotros somos una universidad de investigación y nuestro quehacer gira en torno a la parte de prácticas, de estar en contacto con experimentos, y eso lamentablemente al estar en una educación virtual no es posible. En tanto, nosotros creemos que sí es importante que se retorne, obviamente con un debido plan de retorno, con unas medidas de seguridad, puesto que aún la pandemia no ha terminado. Justamente en esta parte está trabajando la universidad para garantizar el retorno de los estudiantes a la presencialidad, considerando todos estos elementos de precaución, de evitar nuevas proliferaciones de contagio. Y pues en ese sentido la universidad quiere que los estudiantes retornen para que se fortalezca el desarrollo de estas habilidades, destrezas que se adquiere en contacto con los laboratorios. Los docentes también tuvieron que adaptarse. Fueron meses los que tuvieron que experimentar para conocer cuál era la mejor forma de educar desde la virtualidad. Si hablamos de virtualidad, existieron algunas cosas un poco novedosas, ya que los niños empezaron a trabajar directamente con tecnología, que eso pues en las unidades educativas siempre hubo un poco de escasez. Entonces se fortaleció muchísimo el uso de la computadora, el uso de redes, el uso de sistemas, incluso también de plataformas que en este caso pues nos apoyaron muchísimo en este proceso virtual. Y por otro lado, las desventajas que existieron, un poquito la irresponsabilidad a veces en casa, porque no es lo mismo trabajar virtual que presencial, en donde nosotros podemos poner orden. En cambio, en la parte virtual pues tenemos que estar a la espera del padre de familia, en donde el padre de familia debía hacerle conectar al estudiante en muchos de los casos, y sí complica esa situación hasta que el padre de familia tome los tiempos correspondientes e igualmente la responsabilidad que tiene la virtualidad. Seguro los educadores sentían la necesidad de llegar a los domicilios de los usuarios, ya que los niños aprendían junto a ellos. Soy Carla Tobar, licenciada en Educación de Párvulos. Pertenezco al Centro Infantil Luis Fernando Ruiz de la ciudad de Latacunga. Nuestro centro infantil cuenta con 136 usuarios. Bueno, los desafíos que hemos tenido durante esta pandemia ha sido un poco complejo, ya que nosotros atendemos a las familias más vulnerables de lo que es el país. En sí, algunos de ellos no contaban con las herramientas necesarias, como es lo más simple, digamos, el teléfono. Algunos de ellos no tenían celular y no podían recibir las actividades, por lo que nosotras como educadoras nos tocaba llegar a su domicilio y realizar las actividades con los niños y las niñas. Como educadoras nosotros tenemos que planificar, ¿verdad? Entonces, nosotros vimos la necesidad del niño. Como te digo, en algunas actividades el niño necesitaba que papel crepé, que otro tipo de material que los niños no tenían en casa. Dentro de la planificación estaba así. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Adaptamos de acuerdo a los materiales y a la necesidad que tenga el niño en casa. La capacidad de innovación y de aprendizaje, tanto de docentes como de estudiantes, se puso a prueba. Principalmente durante la primera etapa de clases, y se empezaron a cuestionar aspectos de este nuevo tipo de enseñanza. ¿Realmente estábamos preparados para la educación virtual?